Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Nuestro invitado nació en la ciudad peruana de Arequipa. Dio sus primeros pasos en el mundo de las letras escribiendo para periódicos locales en los años 50 y pronto empezó a publicar sus novelas. La ciudad y los perros marcó el inicio de su carrera literaria. Hoy está formada también por piezas teatrales, estudios, ensayos, memorias y relatos. Entre los muchos títulos que ha publicado podríamos nombrar La fiesta del chivo, Travesuras de la niña mala, El loco de los balcones, La verdad de las mentiras, La tía Julia y el escribidor o Tiempos recios. También la lista de los prestigiosos reconocimientos que ha recibido es larga. En ella se encuentran los más importantes, como el Premio Nobel de Literatura, el Cervantes o el Príncipe de Asturias. Este mes, la editorial Alfaguara ha editado el último de sus libros, Medio siglo con Borges. Damos la bienvenida al escritor Mario Vargas Llosa. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo mi corazón si estoy de muerte, mi corazón si estoy de muerte. Mario Vargas Llosa, al que recibimos con esta preciosa canción de Cecilia Barraza, Cardo o Ceniza. Hola, buenos Pepa, días, ¿qué Mario. tal? Buenos días. Buenos sí, días. Ya estaba reconociendo la voz de Cecilia Barraza en ese vals. Claro, ya sabe que yo siempre intento ponerle la música que le gusta, ¿eh? Pues sí, efectivamente. Además, me gusta mucho el vals y me gusta mucho la voz de Cecilia Barraza. Bueno, ya, Mario, solo nos queda echar un baile. O sea, el día que podamos vernos, nos echamos un baile. Pues nos bailamos un balsecito peruano, me parece muy bien. Bueno, hoy de momento vamos a hablar de este Medio siglo con Borges, un libro que recopila entrevistas, artículos, conferencias, reseñas, notas que tienen a Jorge Luis Borges como protagonista. Habla de él, pero también pues habla de una recopilación, efectivamente, de textos. Sí. Muy distintos, artículos, una conferencia, también entrevistas a Borges, hechos a lo largo de 50 años, que yo creo dan un testimonio pues de una admiración sostenida, creciente, por la obra y también por la personalidad de Borges, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar un poco de él para conocerle mejor, porque usted reconoce que Borges ha sido para usted una fuente inagotable de placer intelectual y Así que le es. pasa con él algo que no es fácil que ocurra. Cuando lo relee, nunca le decepciona, al contrario. Efectivamente, yo creo que Borges es uno de esos autores que uno puede releer incesantemente sin sentirse jamás defraudado, y por el contrario, descubriendo cada vez en las nuevas lecturas aspectos desconocidos, muy refinados, de esa inteligencia tan sutil y sobre todo pues la excelencia de esa prosa que yo creo es la de uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, ¿no? Esa relación longeva e intensa con la obra de Borges contradice esa idea que existe por ahí, que dice que uno solo admira a los autores afines por temática o por ideología. Borges y usted no pueden estar más alejados, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que es un caso, pues, muy claro, la diferencia entre el mundo de Borges y el que yo trato de crear a través de la literatura, no pueden ser más distintos, ¿no? Borges cultiva sobre todo la literatura de tipo fantástico, no ha escrito nunca novelas, más bien tiene una opinión un poco desdeñosa del género, ha escrito cuentos, ensayos, poesía, pero su mundo yo creo que es muy, muy distinto del mío, y sin embargo eso no me ha impedido nunca admirarlo, deslumbrarme con la originalidad de sus invenciones, de sus fantasías, y sobre todo de admirar enormemente esa prosa que tiene, que es tan original, tan personal. Yo creo una de las prosas más originales y ricas
de esa gran panoplia que tiene la lengua española, ¿no? Ajá. En las primeras páginas del libro, Mario, reproduce usted una entrevista que le hizo a Borges en París en el año 63. No sé si fue la primera vez. Fue la primera vez que lo entrevisté a Borges, sí, el año 63, que fue el año en que lo descubrieron en Francia. Sí. Y quedaron deslumbrados los franceses. Bueno, se lo apropiaron un poco incluso, ¿no? Del mundo de los gauchos y hablaba pues un francés impecable, pero muy literario, muy anticuado en cierta forma, ¿no? Un francés que había aprendido en el colegio, que él estudió por culpa de la Primera Guerra Mundial en Ginebra, ¿no? Pero me llama la atención que páginas después usted dice que seguramente esa fue la única vez que conectó con él, porque hubo un momento en el que ya no tenía interlocutores, solo tenía oyentes o, como decimos en este programa, escuchantes, gente que le escuchaba, pero ya no se podía dialogar con él. Él era muy tímido, era una persona, a pesar de la enorme cultura que tenía, de una extraordinaria timidez, y yo creo que cuando se hizo famoso, que fue pues tardíamente, ¿no?, se inventó una especie de persona que era la que hablaba, la que daba entrevistas, la que pronunciaba conferencias, y detrás de la cual se escondía el verdadero Borges. Yo tuve esa sensación de que solo el año 63, cuando todavía era un escritor desconocido, no solamente en Francia, sino también en la propia Argentina, donde tenía lectores pues muy reducidos, y luego él se escondió detrás de ese personaje que pronunciaba conferencias, que contaba, digamos, anécdotas siempre las mismas. Yo creo que ya no era una persona, digamos, genuina, auténtica, sino alguien que se escondía detrás de esa figura pública, ¿no? Esa primera entrevista del año 63, tengo que reconocer que provoca mucha ternura, ¿no? Porque Borges habla de sí mismo como un hombre sin posibilidades económicas, para el que los congresos literarios eran simplemente una forma de hacer turismo, y ya tenía 65 años. Bueno, era una manera de viajar, pues porque él fue siempre un hombre, aunque la familia había tenido, digamos, fortuna en el pasado, cuando Borges nace ya era una familia más bien modesta, y entonces él vivió siempre de unos suelditos más bien modestos, no podía viajar, salvo cuando recibía invitaciones de universidades para dar conferencias o para asistir a congresos. Entonces lo que dice es muy cierto. En realidad las invitaciones le servían a él para conocer países, aunque en realidad las invitaciones le llueven cuando ya no tiene vista, cuando ya ha quedado prácticamente ciego, y entonces esos viajes le permiten reconocer cosas que había conocido a través de lectura simplemente, como ese último viaje que hace cuando ya estaba pues muy mayor y cuando estaba totalmente ciego, pero en luna de miel, ¿no? Con María Kodama. Sí, con María Kodama, que viaja a Egipto, viaja a Islandia, por ejemplo, que era un país que lo deslumbraba en idea, porque él, como podía leer las sagas, había aprendido el idioma de los vikingos. Era un personaje realmente muy extraordinario. Y él tiene esa frase en uno de sus prólogos, donde dice: muchas cosas he leído y pocas he vivido. Y yo creo que es una perfecta definición de lo que era Borges. Conocía todo porque había leído todo, y sin embargo su vida privada pues era muy mínima porque casi no tenía experiencias de la vida, ¿no? Claro. Había vivido con su madre toda la vida, que le resolvía Bueno, la todos relación los problemas, con su madre, Mario, es muy peculiar. Porque... la relación con doña Leonor es una relación muy especial. Yo no conocía a doña Leonor. Yo no creo que fuera una relación muy sana, más bien en una relación como muy castradora, estrecha, ¿no? Estrecha. Y la verdad es que la madre era la que le resolvía todos los problemas prácticos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que se muere doña Leonor, pues él no se ocupaba nunca ni de su ropa, de las cosas prácticas de la casa, de la relación con la empleada, que
los atendía. Debió quedar muy desamparado, sin ninguna duda, cuando doña Leonor falleció, ¿no? Eso que cuento yo en una de las entrevistas que le hice en su departamento, donde era muy impresionante, porque el cuarto de la madre estaba intacto, y tenía sobre un vestido... la cama de la señora estaba el vestido que había llevado el último día, el día que murió, pues ahí estaba el vestido, un vestido morado, violeta, me parece. Era una cosa un poco sorprendente. Enfermiza, sí, un poco enfermiza. Con ese cuarto, ¿no? Desde luego. Bueno, en esa misma descripción que hace del apartamento de Borges en Buenos Aires, habla de esa gotera que tenía sobre la mesa del comedor, que creo que a él no le gustó nada. Nunca me perdonó Borges que yo mencionara en un artículo que era además muy cariñoso con él, lleno de la admiración que le he tenido siempre, pero hablaba de las goteras y eso lo ofendió mortalmente. Eso realmente lo tomó muy mal, y las últimas veces que lo vi, pues estuvo muy seco. Él había sido siempre muy cordial conmigo, pero las últimas veces había una distancia, y la razón era porque había mencionado yo en un artículo que aparece además en el libro, las goteras de ese departamento tan modesto en el que él pasó los últimos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, Borges le contó en esa primera entrevista que él empezó escribiendo para él y para un grupo reducido de amigos. Y recuerda que de un libro suyo, Historia de la Eternidad, se habían vendido en un año 37 ejemplares. O sea, y él decía, me dan ganas a mí de visitar a todos esos compradores, a esos 37, para agradecerles personalmente que hayan comprado mi libro. Pues en la realidad es que Borges, yo creo que hasta el año 63, cuando los franceses lo descubren, lo editan, lo traducen, le dedican números enteros de revistas literarias muy prestigiosas, era un escritor casi desconocido, porque incluso en la propia Argentina, yo creo que lo leía muy poca gente, ¿no? Luego sí pasa a ser un autor enormemente difundido, con muchos imitadores, pero bueno, ya le ocurre esto pues cuando él era muy mayor, y sobre todo cuando había perdido la vista, ¿no? Es decir, cuando no podía gozar de ese prestigio, de esa popularidad que tenían sus libros, y probablemente esa popularidad ha seguido creciendo. Yo creo que hoy día los admiradores de Borges pues pertenecen a muchos países, están presentes en muchas lenguas. A veces uno encuentra esos admiradores que detecta inmediatamente, porque creo que la influencia de Borges es una influencia que no se puede ocultar, ¿no? Que salta a la vista inmediatamente, y en cierta forma paraliza un poco a los discípulos, ¿no? Los vuelve imitadores, ¿no? Me encanta esa frase que le dice cuando hablaba de la venta de libros, dice, cuando uno vende 1000 o 2000, eso ya es tan abstracto que es como no vender ninguno. Ahí está el sentido del humor de Borges. Él tenía la sensación de haber cultivado... Él había sido pues ultraísta, a ser muy irreverente en su juventud, y yo creo que le quedó siempre eso. Fue un gran fraseólogo, ¿no? Hombre de frases hechas hasta el final. Yo creo que le venía de esa juventud ultraísta, irreverente, un poco insolente. Entonces solía decir cosas muy crueles, pero que estaban como atenuadas por el tono simpático con que las decía, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando dijo de Ernesto Sábato, bueno, un escritor argentino muy importante, dijo, sus libros pueden ser puestos en manos de cualquiera sin ningún peligro. Eso tenía muy perversa. Eso tenía muy mala leche. sí, pero vamos. De muy mala leche, efectivamente. En fin. Bueno, como decía de García Lorca, pues un andaluz profesional, ¿no? Ajá. Bueno, y usted hablaba antes de esa poca gracia que le hacía la novela. Él confesaba que había leído mucho, pero muy pocas novelas. Él tiene frases y él tradujo novelas y las tradujo admirablemente
del inglés. Él tradujo a Faulkner, por ejemplo, Las palmeras salvajes, es una traducción preciosa. Y después tradujo La metamorfosis de Kafka, por ejemplo, que es una traducción que es preciosa del alemán, ¿no? Él sabía pues muchísimos idiomas, incluso idiomas que estaban ya desaparecidos, como el idioma de las sagas nórdicas. Sí. Yo recuerdo mucho, yo vivía en Londres cuando él hizo una visita oficial, y entonces en la Universidad de Oxford pidió hablar con el profesor de anglosajón, del viejo inglés, Sí. y le habló al profesor de Oxford en anglosajón, en un idioma que no hablan nadie, solo los especialistas, los filólogos de la lengua inglesa, ¿no? Sí. Era un caso sí. absolutamente extraordinario de sabiduría literaria y al mismo tiempo de inexperiencia vital, porque daba la impresión de un hombre como muy vulnerable, que no podía valerse por sí mismo en la realidad, y sin embargo podía hablar de cosas pues profundamente complejas, filología, filosofía, teología, en fin, podía hablar de cosas absolutamente sorprendentes, y al mismo tiempo experiencia vital casi no había tenido en la vida, ¿no? Sí, sí, lo que decíamos antes. Pero ¿cómo le sentaba a un novelista, un gran novelista como usted, Mario, que él dijera de la novela que era un desvarío empobrecedor el de querer escribir novelas, el de querer explayar en 500 páginas algo que se puede formular en una sola frase? Claro, la idea de la novela pues era muy simplista, ¿no? La idea que una novela se puede reducir a una sola frase, eso es absolutamente incierto. ¿Cómo se puede reducir el Quijote, por ejemplo, a una sola frase, o La guerra y la paz, o Los miserables de Víctor Hugo? No, yo creo que él tenía el tipo de frase que él inventó, digamos, el estilo que él tenía, yo creo que era incompatible con una novela, ¿no? Una novela pues exige realmente una cierta imperfección de la prosa para estar cerca de esa realidad que pintan las novelas, y el mundo de él era un mundo de una perfección estilística tal que no cabía en él, yo creo, la novela. Por eso es que él no escribió nunca novelas, aunque yo creo que habló maravillosamente, escribió maravillosamente sobre ciertas novelas. Él escribió cosas muy bellas, por ejemplo, sobre Henry James, que era un novelista que leía, que él admiraba mucho, pero el género no lo tentaba, y además yo creo que el tipo de prosa que él tenía, que era una prosa de ideas, yo creo que en la gran era una originalidad prosa de poética, ¿no, ¿Perdón? Mario? Porque él digo que era una prosa casi poética, porque él tenía la sensación de haber cultivado un solo género, la poesía, aunque lo manifestara o lo escribiera en prosa. Claro, y seguramente es cierto, ¿no?, que la poesía es el príncipe de los géneros. Yo creo que todos los novelistas siempre escondemos ese deseo frustrado de haber sido poetas, ¿eh? De haber alcanzado a través de la poesía, yo creo, ese genio supremo, que es el de los poetas. Ya. No, yo creo que la novela está por debajo de la gran poesía, y que, bueno, incluso que en ciertos poetas como Borges, pues hay un cierto desdén, para no decir desprecio, por el género novelesco, como si fuera demasiado popular, ¿no? Pero eso no es verdad, porque hay novelas de una complejidad extraordinaria. Bueno, el Ulises de Joyce, por ejemplo, que es la piedra miliar de la novela, prácticamente de la que arrancan todos los grandes inventos técnicos de la novela moderna, pues es un libro de una complejidad extraordinaria, comparable a de la poesía más compleja también, ¿no? En este libro, Mario, habla usted también de la relación de Borges con la política, que siempre resultó bastante desconcertante. En la primera entrevista, la del 63, le dijo que le provocaba tedio, y 20 años más tarde cambió tedio por fastidio. Él hablaba de sí mismo como una persona desconcertada, descorazonada, como podemos estarlo todos con la política. Pero bueno, hizo yo cosas creo muy que raras. Él detestaba la política,
Sobre todo detestaba a los políticos, eran unos personajes que le inspiraban muy poco respeto, pero al mismo tiempo yo creo que él tenía, digamos, unas posiciones políticas durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando el peronismo pues estaba muy cerca del eje, ¿no? Estaba muy cerca de Alemania. Él fue más bien un defensor de los aliados, muy hostil, digamos, a Alemania, y bueno, es una hostilidad que además se extendió al peronismo, siempre fue enemigo de los peronistas, y eso lo llevó quizá a acercarse a los militares, ¿no? Es algo que incomoda mucho entre quienes admiramos a Borges, que justificara regímenes militares, que visitara, por ejemplo, a Pinochet, que recibiera una condecoración de Pinochet, pues es algo que, pero yo creo que se explica por el gran desprecio que tenía Borges a la política, no le parecía respetable y no, digamos, vacilaba en acercarse a los militares, sobre todo los que habían, digamos, combatido a lo que más odiaba en el mundo, que era la demagogia peronista fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, es un aspecto, digamos, que hay que lamentar en el caso de Borges, ¿no? Sí, la postura simpática que tuvo hacia regímenes militares que fueron catastróficos para los países latinoamericanos, ¿no? Pues sí, nos quedan solo un par de minutos, pero comenta usted que la modestia y las buenas maneras de Borges eran más un recurso literario que una virtud, porque en el fondo sabía que era un genio. ¿Lo sabía? Bueno, yo creo que él sabía que tenía mucho talento, ¿no? Era muy claro, si se comparaba con otros escritores, pues que respecto a la mayoría, él sabía más y tenía además una prosa más original y que era un mundo mucho más original. Ahora lo disimulaba muchísimo, era muy elegante y jugaba siempre a presentarse como un hombre de una modestia extraordinaria. Y yo creo que jugaba, que no había, digamos, él sabía muy bien la capacidad suya, el talento suyo. Era además muy buen crítico, ¿no? Él sabía muy bien hasta dónde había llegado aquello que escribía, y además el reconocimiento que tuvo al final pues fue un reconocimiento prácticamente universal. En todas partes tenía imitadores, lectores, entusiastas, o sea que él, digamos, sabía que tenía un enorme talento. Ahora, tenía el buen gusto de disimularlo, de no ser vanidoso, de tener, digamos, una actitud muy modesta frente a periodistas, a alumnos, a profesores, ¿no? Pero yo creo que había un juego ahí, un juego sutil, elegante, de muy buenas maneras, pero realmente yo creo que era muy consciente del enorme talento y la enorme originalidad de su obra, ¿no? Pues acabo con esta frase. Borges ha sido lo más importante que le ocurrió a la literatura en lengua española moderna y uno de los artistas contemporáneos más memorables. También dice usted que en la prosa de Borges hay tantas ideas como palabras. Mario Vargas Llosa, Medio siglo con Borges, su último libro editado en Alfaguara. Mario, como siempre, un placer hablar con usted. Pues muchísimas gracias, Pepa. Un abrazo. Otro para usted. Gracias. Buenos días. Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares.